Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de TotalSapiens.com. Mi nombre es Sergio Anaya y el tema que vamos a tratar el día de hoy es el desvío de los recursos públicos para hacer precampaña, como lo hicieron los aspirantes del Partido Revolucionario Institucional, tan honrados ellos, tan honestos, que durante su ejercicio en diversas secretarías de gobierno, en cuanto eran aspirantes a la candidatura a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, pues tenían un presupuesto para comunicación social y pues tuvieron a bien utilizar no solo el 100% que ya tenían, sino pues un 200, 800, hasta 2600% más de lo que tenían presupuestado. Es decir, no se gastaron 1 millón o 2 millones más, que pues es natural en el ejercicio de un presupuesto, digamos, pero gastarse tampoco fueron 20 o 30, sino que se gastaron cientos de millones en excedente de lo que ya tenían presupuestado, en perjuicio de sectores críticos de la sociedad mexicana, como son la educación, la salud pública, o la agricultura, o incluso la asistencia a 50 millones de mexicanos que viven en pobreza o en pobreza extrema. De eso fueron capaces, y de eso son, y más son capaces, tanto los que aún siguen en la función pública como los que ahora participan en la campaña con José Antonio Meade. Y los números son muy sencillos. Por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda, con Meade como titular, en 2017 pasó de 177 millones de pesos aprobados a 190 millones de pesos gastados. Lo mismo ocurrió en la Secretaría de Salud, encabezada por José Narro, donde se pasó de 1.543 millones de pesos, cuando en realidad solo tenían destinado 72 millones, y en 2017 de 74 millones que tenía presupuestados se pasó a 1.134 millones de pesos. Por si les parece esto poco, en la Secretaría de Agricultura, José Calzada tuvo a bien gastarse de más al convertirse en dirigente después en el dirigente del movimiento territorial del PRI. Otro que también se pasó del gasto fue Enrique de la Madrid como secretario de Turismo. Desde mi punto de vista, el único que puede justificar realmente este excedente por el gran éxito, uno de los pocos que ha tenido el gobierno, es en el sector turístico. Invertir en el sector turístico, invertir en publicidad, ha sido uno de los mejores recursos que se han utilizado por parte de la administración pública. Otro de los casos es el de Sedesol, la señora secretaria Rosario Robles Berlanga, en ese momento titular de esa dependencia, que en lugar de gastar lo que tenía autorizado, apenas una cifra cercana a los 50 millones de pesos, decidió que pues 455 sería mucho más, es decir, casi 10 veces lo que tenía asignado. Y así, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública, el señor Aurelio Nuño, pues simplemente se gastó 1.963 millones de pesos en propaganda para autopromoverse en todos los medios de comunicación, cuando apenas tenía presupuestado 70 millones de pesos. Estas acciones van en contra de las familias, de millones de mexicanos, de ustedes, de nosotros, de todos, y es por eso que no podemos permitir que sigan lo mismo con los mismos partidos. Esto ha llevado, obviamente, tal cantidad de dinero que manejan, ha hecho dependientes a la mayoría de los medios de comunicación tradicionales de prensa, radio y televisión, que se dedican a transmitir ese tipo de informaciones sin aclarar que se trata de propaganda política, por razones obviamente de conveniencia tanto para los anunciantes políticos como para la propia empresa, que de esa manera puede
obtener más recursos por esa vía. A nosotros nos parece que eso es totalmente antiético, es inmoral, porque esos sectores son de los más deficitarios en México, es decir, tenemos graves carencias en materia educativa como para gastarlos en algo tan superficial como la propaganda política. El sector salud es uno de los más deficientes también, donde no hay medicamentos suficientes, donde no hay infraestructura suficiente para atender a los enfermos, y esto llevado incluso al extremo de utilizar recursos de la Secretaría de Desarrollo Social para propaganda, cuando hay millones de pobres, o sea, son más de 50 millones de pobres en este país, generados no por falta de trabajo de ellos o por falta de ganas de salir, sino porque el sistema así los tiene depauperados por un crecimiento económico paupérrimo que ha tenido, cuando podemos estar creciendo al mismo ritmo que otros países del Oriente, por ejemplo, que se han dedicado hacia la inversión, pero no a saquear a las familias con salarios tan bajos que ahora resultan en perjuicio incluso de los socios comerciales de Estados Unidos y de Canadá, que reclaman, no para que se haga justicia, sino para presionar y poder negociar de nueva cuenta mejores condiciones para ellos, aunque sea en perjuicio de los mexicanos, como se ha estado haciendo en estos días. Pero vamos al punto más relevante. Esto ha llevado que ante el fracaso de José Antonio Meade como candidato del PRI, ahora estos partidos, los partidos que tanto que apoyan a Meade como que los que apoyan a Anaya, ya no ven la opción real en José Antonio Meade, sino que ven la posibilidad de apoyar a un candidato como lo es Ricardo Anaya. Este giro lo vamos a ver mucho más claro en los próximos 40 y tantos días que restan de campaña, de tal manera que, si no se han dado cuenta, te los menciono ahora. José Antonio Meade ya no hace campaña por sí mismo ni para ser presidente. José Antonio Meade lo que está haciendo es una anticampaña contra López Obrador y una anticampaña contra cualquier propuesta que provenga de Morena o del candidato ya mencionado. No está tratando ya de ganar la presidencia, sino de causar el mayor daño posible. Lo mismo están haciendo los partidos que apoyan a Ricardo Anaya. Están haciendo una campaña en todo el país donde envían a sus emisarios a estaciones de radio, a los periódicos, a las televisoras, para que supuestas entrevistas informativas expresen los puntos de vista contrarios a López Obrador y a Morena, y en favor, obviamente, de Ricardo Anaya, sin tocar para nada a Meade, para no afectar los intereses y lograr que de alguna manera pueda tener alguna votación, así sea de manera secundaria. Entonces el PRD, el partido, el Movimiento Ciudadano, pues lo que están haciendo es eso. Su intención no es tanto ganar la mayor cantidad de votos para ellos y sus candidatos, sino tratar de conservar en el poder a Ricardo Anaya. ¿Para qué? Pues para hacer lo que han hecho durante los últimos 18 años. Si ustedes lo recuerdan, al triunfo de Vicente Fox no tenía mayoría, y traicionando el voto de los decenas de millones de mexicanos que votaron por él, resulta que el señor termina aliándose con el Partido Revolucionario Institucional para cogobernar durante sus 6 años, algo que es desde luego una traición al voto de los mexicanos. Posteriormente vino el gobierno de Felipe Calderón, que fue uno de los grandes fraudes en la historia electoral de este país y que ahí quedará para siempre. Obviamente tampoco pudo gobernar solo y tuvo que aliarse también con el priismo, al grado tal que prefirió promover, auspiciar el triunfo de Enrique Peña Nieto en lugar de dejar que el voto ciudadano fuera el que decidiera quién iba a gobernar el país. Al triunfo de Enrique Peña Nieto en 2012, el PRI, ¿con quién se alía? Pues se alía nada más y nada menos que con el partido
Acción Nacional y también con el Partido de la Revolución Democrática. Es decir, lo que ya estaba previsto y que se había dicho por López Obrador de que iban en alianza ellos real, a pesar de que compitieron presuntamente por la presidencia de manera diferente. Al final de cuentas, una vez que se logró el fraude, pudieron hacer la coalición ya a los ojos de todos, traicionando de nueva cuenta a sus votantes, porque México no votó por Enrique Peña Nieto como mayoría, es la primera minoría que tenía, pero pues ya aliado con el PAN, ya aliado con el PRD, lograron mayoría en el Congreso para poner todas esas iniciativas que dieron al traste con la riqueza del país, ponerla en manos de unos pocos empresarios mexicanos y muchos extranjeros que ahora van a usufructuar los bienes de la nación. Esto es lo que ustedes tendrán que pensar a la hora de emitir su voto el próximo 1 de julio, porque no estamos para seguir soportando este tipo de acciones, estas traiciones continuas que han hecho los gobiernos del PRI, del PAN y del PRD. Está en sus manos a la hora de ir a votar que haya un cambio real en este país por el bien de todos, por el bien de la mayoría. Si ustedes no son parte del 1%, caramba, pues voten por otra opción. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y no se dejen llevar por lo que dicen los medios de comunicación que están auspiciados precisamente con los recursos, tus recursos, los recursos de la gente, los que pagamos impuestos, y que hacen y deshacen a su antojo tanto el gobierno como los medios de comunicación para promover a sus candidatos y sus ideas. Estamos, les recuerdo, en YouTube y Facebook como Total Sapiens, en Twitter como Sapiens Total con S mayúscula y T mayúscula, y pueden enviarnos sus preguntas, sus colaboraciones a totalsapiens@gmail.com, o pueden visitar nuestro sitio informativo que es www.totalsapiens.com. Hasta la próxima.